Por la toxina que provoca. Buen día, buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ¿cómo están? Inge, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Bueno, creo que ya estamos ingresando varios y estamos acá en la clase. Podemos continuar. Ayer estuvieron participando varios compañeros en relación a las malezas venenosas que se pueden tener en nuestro medio, ¿no es cierto? O que tenemos en nuestro medio. O tal vez también en algunos países vecinos. Lo importante de eso es que fácilmente pueden ingresar a nuestro medio, ¿no? Si estamos hablando de países que están muy cercanos a nosotros, entonces fácilmente esas plantitas pueden ingresar, ya sea con la ayuda de algunos agentes que les ayudan a trasladarse de un lugar a otro, o quizás con sus propios medios, como se dice, cuando estas plantas o estas semillas de estas plantitas llegan a tener cierto tipo de estructuras que hacen que sean trasladados de un lugar a otro, ¿no es cierto? O simplemente ser semillitas livianas que pueden ser llevadas de un lugar a otro. Bueno, en relación a esto, en relación a estas plantas o malezas venenosas, sabemos que tiene mucha importancia en el caso de los animalitos, por ejemplo, habíamos hablado ayer, varios de estas plantitas afectan a los animales, al ganado,
que va a perjudicar al agricultor, al ganadero, en cuestión económica y demás, ¿no? Ahí también hay plantas que afectan, decíamos, al ser humano, ¿no? Siendo el peligro mayor, digamos, los niños, que por falta de conocimiento, tal vez en algún momento podrían sufrir algún tipo de intoxicaciones. También las personas mayores y demás. Estábamos en eso, estábamos enterándonos de varias plantas que, bueno, en muchos casos, por mi parte, no las conocía o no tenía ese detalle que ahí eran dado, ¿no? Ahora, no sé si hay alguien más que pudo averiguar sobre este tipo de malezas o plantas venenosas. Si hay alguien más que quiera participar. Inge, buenas tardes. ¿Se puede? Sí, buenas tardes, dime. He averiguado una planta, Inge, pero esto es a causa de los municipios que hay en Araca, ¿no? Es una planta que también se encuentra en los valles, se llama Euphorbia peplus, también conocido como la hierba del coyote. Es una planta venenosa que recientemente de una familia se lo ha matado un caballo. Ya esta planta había sido porque segrega a este látex. Ya es una planta venenosa y que ha afectado al caballo y apenas días ya ha fallecido el caballo, entonces Ya. no sé si esa planta se podría considerar también una planta venenosa, Inge. Exacto, claro que sí. Todo lo que afecta, no importa qué tipo de animal, eh, es potencia, digamos, ya que los animalitos por falta de alimento pueden comer cualquier planta, ¿no? Tienen hambre, entonces en muchos casos no van a escoger qué planta van a comer. Entonces, si tenemos esta planta y crece por el lugar donde están las vacas, los ovinos, no sé, podría ocurrir tal vez la misma situación debido al látex que tú dices que provoca y que produce esta plantita. ¿El nombre científico lo tienes? Perdón. Sí, ingeniero, ¿le puedo dictar o el mensaje lo escribo? No, dictame, por favor, para que tus compañeros anoten. Ya, se dice Euphorbia peplus. O sea, es una Euphorbia Euphorbia peplus. Euforbia, perdón. Peplus. Peplus. Sí. Así como estoy anotando. Sí, exactamente. Ya, muy bien. Buen dato. ¿Cuál es tu apellido? Mamani Choque. Mamani Choque Edi. Sí. Ya, Edi. Gracias por la información. Hay que estar atentos, jóvenes, a cierto tipo de información que sus compañeros puedan estar o están dando como algo muy importante. ¿Algún otro compañero que quiera participar? ¿Compañera que quiera participar? Bueno, se han dado varias plantitas importantes, les decía, en relación a la toxicidad que pueden tener consigo para animales o para plantas, ¿no? De ahí la importancia, les decía, en tener mucho cuidado en tomar, agarrar cualquier planta por ahí. A veces a uno le dicen es bueno para
no sé, para algún malestar, y como son datos no científicos, si quieren, o a veces son solamente comentarios que uno recibe, entonces puede cometer cierto tipo de errores. Puede cometer errores en el sentido de la en el sentido de la dosis, me refiero. Hola, hola. Se escucha, Inge, se escucha. Ya, gracias. ¿No? En el sentido de, les decía, de las dosis que podría uno utilizar, ¿no? Puede ocurrir que haya alguna plantita que puede ser aconsejable, digamos, para dolor de estómago, para la vesícula y demás. Puede haber, o existe. Pero sin embargo, no se han hecho estudios sobre las dosis, ¿se dan cuenta? No es lo mismo poner una hojita en una taza de agua hirviendo a ponerle, no sé, 10 hojas, por decir, ¿no? O una ramita. No es lo mismo, por la cuestión está de la sustancia tóxica que puede tener, ¿no? Entonces, en relación a ello, hay que tener mucho cuidado. No sé si ustedes alguna vez, tal vez ustedes no, pero sus papás alguna vez han debido tomar ajenjo, ¿no? El ajenjo lo recomiendan los abuelos y demás para que tomen los niños para botar los parásitos que tienen, ¿no? Lo que decimos los gusanos. A veces los abuelos aconsejan y dicen hay que se le tomara ajenjo, ¿no? Y eso le va a eliminar, digamos, pero con el cuidado de que sea solamente unas cuantas hojitas, ¿no? En realidad se habla de una hoja de ajenjo en una taza de agua hirviendo, pero si ya uno excede esto, ya se vuelve tóxico. Pero tal vez no es mortal, puede ser, pero te va a afectar, bueno, las consecuencias inmediatas va a ser seguramente muy dolorosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa situación. En esto del ajenjo, principalmente para los niños, ¿no? Los que han probado alguna vez saben que es sumamente picante, amargo este tipo de mate que se llama, pero hay que tener mucho cuidado. También se habla de, bueno, varias hierbitas que sirven como mate, pero que cuando uno se pasa de esa dosis que podrían recomendar, entonces resulta muy complicado, resulta ya un poco tóxico, en algún caso puede tener alguna consecuencia. Ya eso hay que tomar en cuenta, jóvenes, para evitar consecuencias posteriores, ¿no? Bueno, de este tipo de plantas venenosas seguramente tenemos muchas más en nuestro medio. El problema es que nosotros tal vez no le damos importancia, no hemos tomado el interés respectivo, ¿no? Por una u otra situación, y mucha información, les decía, les pueden dar los abuelos, principalmente los abuelos que están en el área rural. Ellos son una fuente increíble de información, que tienen bastante conocimiento, ¿no? Y antes que se olviden, es bueno conversar con ellos, preguntar, y ellos, en muchos casos, con mucho gusto informan, ¿no? Principalmente a los familiares, ¿no? Con personas extrañas, claro, no son más reservados, pero ya con la familia, los abuelos se abren más y comienzan a comentar y a dar bastante información que en algún momento nos puede servir, ¿no? En algún momento
que puede ser muy útil para nosotros. Bueno, pasemos a otro punto ahora. No sé si estoy bien con la numeración, pero vamos a mencionar juntamente con ustedes también algunos otros daños causados por las malezas. Es decir, ya hemos hablado de problemas que nos traen, problemas económicos, hemos hablado de que son hospederas de plagas, también se ha mencionado que bajan la calidad del producto agropecuario y también tenemos plantas venenosas. Aparte de esos problemas, sin tomar en cuenta, ojo, no tomaremos en cuenta todavía esto de la competencia y alelopatía, eso lo vamos a ver en otro capítulo. Sin tomar en cuenta esa situación, otros daños o otros perjuicios que causan las malezas son, por ejemplo, el siguiente, ¿no? Nos dicen que reducen el valor de la tierra. O el valor del terreno, si quiere. ¿No? Y eso es algo cierto, ¿no? Si nosotros tenemos un terreno, por alguna razón queremos alquilar o vender ese terreno, y lamentablemente nuestro terreno está muy enmalezado, sucede que no vamos a poder vender o alquilar al precio que uno está pensando o que uno quisiera hacerlo, ¿no? Porque el comprador nos va a decir que como está muy enmalezado y demás, entonces va a tener que invertir también en esta cuestión del desmalezado, y eso también es algo que implica dinero, costo, ¿no? Económico, y por esa razón muchas veces las malezas se dice que reducen el valor de la tierra. Ahora, esto se da más, esta cuestión de la reducción del valor de la tierra se da más, nos dicen, porque se tiene la presencia de malezas perennes, ¿no? O sea, nos están diciendo que si tenemos un terreno enmalezado y estas malezas, o tengo malezas de especies perennes, seguro que nos dicen que ese valor de la tierra se va a reducir bastante. ¿Por qué dirán eso? ¿Alguno de ustedes tiene alguna opinión? ¿Por qué se dirá que las malezas perennes son aquellas que reducen más el valor de la tierra? Y que puede ser porque están todo el año y tal vez ahí consumen más los nutrientes. Ya, porque consumen los nutrientes, está bien. Ahora, si son perennes, ¿qué significa? Está bien lo que me estás diciendo. Inge, sí, como está, como menciona que es perenne, o sea, está constante, que sí o sí necesitan el laboreo humano, o ya sea el pastoreo, porque van a estar, o sea, como es perenne, está constante, o sea, no es bianual ni temporal, o sea, está constante. En este año lo vamos a ver, al otro año igual, así sucesivamente, entonces eso genera mayor
pérdida para algunos productores o agricultores. Exactamente, ¿no? Ya, ¿quiénes han participado, por favor? Son 2 personas, sus Juan, apellidos. Mamani Ramírez Juan Carlos. Ya, muy bien. Está bien, ¿quién más era había una Vázquez Muga. Vázquez? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿por qué reducen el valor de la tierra las malezas perennes? En sí, muchos malezólogos dicen que sí, el hecho de que exista malezas va a reducir el valor, de hecho, pero más aún se empeora esta situación cuando tenemos malezas perennes. ¿Eso por qué? Cuando uno tiene plantas anuales, por ejemplo, malezas anuales, es más fácil, nos dicen, eliminarlas, ¿no? Hacemos el corte y las sacamos de la parcela y, bueno, esperamos el rebrote y nuevamente el corte y podríamos eliminarlas, ¿no? Evitando que llegue a la etapa de la floración y producción de semilla. Como es anual, entonces ya no se va a volver a reproducir, ¿no? Pero en cambio, cuando son perennes, sabemos que las plantas perennes tienen su ciclo de vida más de 2 años, ¿no? Entonces, como su compañero decía, lo perenne significa que todo un tiempo va a estar en la parcela. Aparte de ello, generalmente las perennes son tipo arbustivas, no son las de porte bajo, son semileñosas, leñosas, ¿no? Y eso implica más inversión, más gasto en algún caso para querernos deshacer, ¿no? Maquinaria, qué sé yo, se necesita mucho más y estar queriendo sacar ese tipo de plantas sin la seguridad de que no va a volver a presentarse, ¿no? Porque va a depender también por su tipo de reproducción que vaya a tener. Entonces, en ese sentido se dice que las malezas en sí van a reducir el valor de la tierra. También nos hablan en algunos lugares, en algunas regiones, nos dicen que estas malezas afectan el curso de las aguas. No, este tipo de problemas va a depender mucho de qué país estemos hablando, de qué región estemos hablando, ¿no? En este caso, en nuestro medio, digamos, tal vez sí podríamos hablar algo de esta parte, ¿no? De que afectan el curso de las aguas. Tal vez ustedes lo han visto esto en Cotacota, cuando tienen sus parcelas lejanas a la fuente de agua. Uno suele hacer las acequias que llamamos, ¿no? Los canales para llevar el agua a nuestra parcelita. Uno hace todo ese trabajo, lleva hasta la parcela, de repente pasa unos días, un mes, qué sé yo, uno va a abrir para que ingrese el agua al canal, a la acequia, y va esperando en la parcela y nunca llega, ¿no? Entonces hay que hacer una revisión, hay que ir revisando dónde se ha desviado. De repente crecieron ya algunas plantas en los canales y eso hace que ya se tranque, digamos, ¿no? Hay como una tranca en nuestro canal y las aguas se desvían a otro lado, ¿no? Eso les digo a nivel muy de pequeño agricultor, ¿no? Porque también no solamente ustedes han visto eso en Cotacota, también el agricultor pasa pasa estos problemas en sus regiones, ¿no? Donde este el recurso es escaso y reciben el agua, ¿no? Cada cierto tiempo
y demás. Entonces es bien valioso este recurso y necesario, obviamente, cosa que no podemos permitir, digamos, ¿no? Que las malezas causen esto, ¿no? Que afecten el curso y desvíen nuestro recurso agua, que es muy necesario. Se ha visto eso en otros lugares, también se ve ya a nivel un poco más amplio, digamos, más grande, también se ve esta situación. También acá se habla de otro daño también que es causado por las malezas. Nos dicen un daño o un peligro que puede ocurrir, un problema que podría ocurrir, que crean peligro de incendios. No hay peligro de incendios cuando existen malezas. No, y eso es cierto, porque uno ve nomás que cuando hay bastante vegetación, peor aún si esa vegetación ya está seca, entonces cualquier chispa puede provocar un incendio, ¿no? Eso se ha visto en algunos lugares. Lo que ha pasado también en los bosques, ¿no? En que hemos pasado los problemas que hemos tenido en cuanto a los incendios, ¿no? La pérdida tanto de especies animales como especies vegetales, ¿no? Eso todo un caos, digamos, que afectan cuando se provocan los incendios. Acá también se habla, por ejemplo, ya desde el punto de vista de las personas, más específicamente, nos dicen que en los últimos años hay plantas, principalmente malezas, que crean alergias o causan alergias. ¿No? Causan alergias a las personas. Eso les decía, en los últimos años se ha visto bastante, ¿no? Años atrás como que no se hablaba de esto, pero actualmente se habla bastante de esta cuestión de las alergias causadas por el polen principalmente de las flores, ¿no? En lugares o en regiones donde se tienen trenes, por ejemplo, donde todavía hay esta cuestión de los trenes, también nos dicen que hay malezas que pueden obstruir las líneas, no, ¿cómo se llaman estos? Obstruyen la visibilidad, obstruyen la visibilidad de las ferrovías. No, esto donde hay trenes, les decía, también se quejan en algunos lugares, algunas regiones, ¿no? Donde dicen que comienzan a crecer las plantas, las malezas, y bueno, provocan algún perjuicio en cuanto a la visibilidad de las ferrovías. En nuestro medio, cuando habían este tipo de comunicación, de transporte, se hablaba de la ¿cómo se llama esto? De los durmientes, ¿no? Cuando habían plantas que crecían ahí, provocaban la pudrición de los durmientes. Y también hablaban esa vez, en esa época,
del perjuicio de algunas plantas. Bueno, tal vez esto un poco comentando sobre qué otros problemas puede producir esto de las malezas, ¿no? Para terminar el capítulo, también aquí podríamos mencionar algunos factores positivos. O sea, no todo es negativo, decíamos, ¿no? Podemos mencionar algunos factores positivos también que tienen las malezas, ¿no? Por ejemplo, hay malezas que nos ayudan a evitar la erosión de los suelos. Tenemos malezas que nos ayudan a aumentar la materia orgánica en los suelos. Hace rato hablábamos de malezas, de plantas que tienen propiedades medicinales. También hay malezas que son alimento, no solamente para los animales, también pueden ser alimentos para insectos, como por ejemplo para las abejas, o también para el ser humano, ¿no? Que todavía no estamos cultivando esa planta y lo tomamos como una maleza, pero podríamos consumir ese tipo de plantita. También se dice que son fuentes de genes, es decir, no se olviden que las malezas son plantas originarias. Por esa razón se manejan a estas plantas en la biotecnología, ¿no? En relación a sus genes para realizar mejoramiento, etcétera. Hay malezas que sirven como materia prima para algunos implementos en algunos lugares. También no nos olvidemos que hay malezas que son usados para la cuestión de plagas, ¿no? O sea, como repelentes principalmente. También hay malezas nematicidas. Entonces, hay bastantes factores positivos que tienen las malezas. Y en relación a estos factores positivos, se va a sortear la siguiente clase. A ustedes se les va a sortear, les decía, un factor positivo y tal vez vamos a tomar tal vez algún negativo también, no sé. Cosa que ustedes ya tengan su tema de investigación, o sea, el tema que van a entregar al finalizar el semestre. Habíamos quedado en eso, ¿no es cierto? Tienen que hacer un trabajo y tienen que comenzar a averiguar. Tienen tiempo, sí, pero no se olviden que los días van pasando violentamente. Entonces, se les sortea la siguiente clase. Voy a ver cómo hacemos esto y de acuerdo a ello, cada uno de ustedes, cuando ya tenga su tema, va averiguando y va haciendo su trabajo de investigación que lo va a presentar al final del semestre. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Mientras van pensando en alguna pregunta, voy llamando a la asistencia. Álvarez Juan José. Presente, Inge, presente. ¿Está bien? Cabrera Limber. Calizaya Vivian. Presente, Inge. Casilla Ronald. Presente, Inge. Ya. Choquehuanca Roger. Hola. Presente, Inge. Colque Marta. Cruz Jorge.
Presente, Inge. Cruz Choquehuanca Fernando, Churazoje presente, ingeniera. Presente, Inge. ya Cruz está Miguel, bien. presente, Inge. Choquehuanca, sí, está Choquehuanca bien. Churazoje presente. Ya está bien. Fabián Yamil, Flores Maritza, Presente, ingeniera. Flores Karen, González Rossi, Presente, Inge. Gonzalo Presente, Nieves, Inge. Guarachi Marina, Presente, Inge. Mamani Germán, Mamani Eddie, Presente, Inge. Mamani Juan Carlos, Presente, Inge. Nates Alcira, Presente, Inge. Navia Wilder, Presente, Inge. Navia Andrea, Presente, ingeniera. Osco Carolina, Patsy Elizabeth, Presente, Inge. Quispe Daniela, Quispe Giovanna, Ruiz Fernando, Ticona Juan Miguel, Presente, ingeniero. Vázquez Michelle, Presente, Yana, presente, ingeniera. está bien, Yana Ruth, Yuhra Huáscar, Presente, Inge. Conde Miguel, ya a todos se les ha llamado, ¿alguien no ha escuchado su nombre? Ya la siguiente clase, jóvenes, sorteamos el tema y quedamos para el examen primer parcial. ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta acá? Ninguno, Inge. Ya, jóvenes, estamos quedando acá. Nos conectamos la siguiente semana. Que les vaya bien, gracias. Hasta la Igualmente, otra Inge. semana, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Que les vaya bien. Chao, chao. Hasta luego, Hasta luego, Inge. ingeniera. Buenas tardes. Que les vaya bien. Que hasta luego.